Agradecerles a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy, a los que nos han acompañado desde siempre, con su corazón, con su compañía, con su ejemplo, con su valentía, a todas las personas que deberían estar hoy aquí y no están, porque fueron víctimas de la tortura, porque están encarceladas, porque no pudieron estar, porque están siendo torturados incluso en este momento, ¿no? Es difícil recapitular después de haber escuchado y conocido y darle rostro a la tortura en Chiapas, un tema tan vigente y tan cercano que lo podemos encontrar a la vuelta de la esquina. Pero me atrevo a compartir 3 momentos. El primero, cuando hablamos de tortura en Chiapas, y sobre todo si nosotros prendemos la televisión y vemos que se ha abolido la casa de arraigo, que hay una ley contra la tortura, que hay oficinas y fiscalías especializadas que atienden estos casos, todos pensamos en automático que este tipo de actos violentos de tortura no ocurren en México y en Chiapas concretamente. Remitimos esa imagen muchas veces a tal vez la Santa Inquisición y pensar en aquellos aparatos de tortura que se utilizaban para poder conducir una idea, una actitud, un modelo. Sin embargo, el día de hoy, nosotros en este pequeño centro de derechos humanos tenemos solo parte, tomamos una estela de este universo de tortura y de injusticias y hacemos como un acto de memoria y de justicia compartirlo con todas y todos ustedes. Este primer momento es esta imagen y es de la crueldad al cinismo, lo que decían las compañeras y los compañeros. Hay actos crueles que no podemos siquiera imaginar que todavía estén ocurriendo, pero todavía no podemos creer nosotros que haya un cinismo tal con el cual se puedan esconder e inclusive, como decía la compañera, admitir que se han realizado estos actos con la anuencia, con la permisividad del Estado mexicano, de los funcionarios públicos, y que todavía se pueda colocar una bandera de derechos humanos, un discurso, una plataforma, pero que por otro lado se esté castigando la paz social y se nos esté dañando como sociedad. Esa es la primera imagen que les quería compartir. La segunda imagen que les quiero compartir la van a encontrar en este documento, que este documento es solo un pretexto para poderse asomar a esto que somos, lo que todavía nos queda de humanidad, lo que decían las compañeras y los compañeros, a una oportunidad de renacer aún estando muertos. Y leo un testimonio, les comparto la segunda imagen y el segundo momento. Es el testimonio de una persona que ha sido torturada y es la oportunidad que tenemos para podernos ver hacia nosotros mismos y reconocernos que todos sabemos de actos de tortura y que estamos tolerando que esto continúe sucediendo. Y dice: me vendaron los ojos, fui separado a una habitación al interior para ser interrogado, y en el momento que me quitaban las vendas, me colocaron en varias ocasiones una bolsa de plástico en la cabeza. Mientras me golpeaban en varias partes del cuerpo, principalmente en el rostro y en el abdomen, me quitaron la camisa, me sentaron sobre un neumático ordenándome que mirara boca arriba. En esa posición me pusieron un trapo mojado en la boca que me causaba ahogamiento. Durante esos momentos los policías me hostigaban a que me autoinculpara. Este es tan solo un testimonio de muchas historias que el FRAIVA ha recogido, que muchos centros de derechos humanos en el país han recogido, pero fundamentalmente es también una ventana a lo que no está dicho en México. Muchas cosas no están dichas. En este informe se recogen tan solo 47 casos de gente valiente que se ha atrevido a mostrarnos su vida, a mostrarnos los documentos, a llevar a cabo una investigación que el sistema de justicia no lleva a cabo. Sin embargo, este es un dolor callado todavía en México. El tercer momento es compartirles una síntesis de lo que van a encontrar también en esta oportunidad de asomarnos al documento. Y como les decía al principio, es solo una pequeña muestra de todo el universo que ocurre en Chiapas y en México.
por este centro obviamente no llegan todas las denuncias a violaciones a derechos humanos. Llegan aquellos que por referente nos turnan, aquellos que se animan a documentar, involucrarse y defender algo que hoy en día está muy olvidado, que es la dignidad. Les comparto este documento y también es importante decir que los actos de tortura no son actos que podamos atribuir a la naturaleza humana. Hay un sistema político que intenciona la tortura como método de represión, como método de control, y en esto cabemos todos. Les comparto el documento, que es el tercer momento, y dice: en el marco del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura, este Centro de Derechos Humanos presenta su informe titulado De la crueldad al cinismo, que da cuenta de la tortura en Chiapas en 2 años fundamentalmente. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas registró en el periodo que va de enero de 2010 a diciembre de 2011 47 personas sobrevivientes de tortura, de las cuales 8 son mujeres y 38 hombres. Del mismo total, 8 personas pertenecen al pueblo tzeltal, 7 al pueblo tzotzil, 1 al pueblo tojolabal y otras 31 personas se identifican como mestizas. Los municipios en que se cometieron eventos de tortura son Acala, Bellavista, Comitán de Domínguez, Chilón, Huixtla, El Porvenir, Motocintla, Ocosingo, Palenque, Pueblo Nuevo, Solistahuacán, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, de lo que llegó a este centro. Los perpetradores que hemos identificado en estos hechos son elementos del Ejército Mexicano, de la Policía Municipal, la Policía Estatal Preventiva, la Policía Ministerial, los fiscales del Ministerio Público, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, particulares con la anuencia de agentes del Estado y haciendo especial mención por su recurrencia el personal adscrito a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, la FEP. No omitir que también este año hemos tenido denuncias de la Fiscalía de Asuntos Relevantes que ha cometido actos de tortura. La mayor parte de hechos de tortura registrados durante este periodo se produjeron en acciones vinculadas con la Procuración de Justicia, la implementación de una política de seguridad pública en el marco de una guerra declarada contra el crimen organizado por parte del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y por las acciones implementadas en el marco del programa Ciudad Segura, promovidas e implementadas por el gobierno del estado de Chiapas. En un gran número de casos documentados por este Centro de Derechos Humanos, las personas sobrevivientes en el momento de la tortura se encontraban privadas de su libertad bajo la figura de arraigo. Y aunque es importante hacer mención que esta figura jurídica se eliminó para delitos del fuero común en Chiapas en el mes de junio de 2011, la medida continúa en el ámbito federal. No obstante esta particularidad en Chiapas, distintos testimonios nos han revelado una realidad distinta y más grave aún: la existencia de casas de seguridad, espacios en los que se pone en riesgo la vida de las personas detenidas, dificultando el trabajo de documentación y de una defensa adecuada por parte de los organismos de derechos humanos. Las personas sobrevivientes de tortura que están dispuestas a denunciar los actos cometidos contra su integridad se encuentran con un sistema de procuración de justicia incapaz de darles protección y apoyo adecuado. Por el contrario, los casos denunciados permanecen en la impunidad, a pesar de la tipificación del delito de tortura en el Código Penal de Chiapas. Los datos comparados nos confirman que las investigaciones en las denuncias de tortura se tipifican como delitos menores. Se tipifican entonces como lesiones o abusos de autoridad, figuras que incurren en una simple sanción administrativa, invisibilizando así la responsabilidad del Estado de ejercer la tortura como un patrón sistemático de represión. El caso ejemplar, lo comentaba la compañera, de que suspenden al policía 1 mes sin goce de sueldo. Aunado a lo anterior,
manifestamos nuestra preocupación porque en el momento de la investigación se utiliza por parte de las autoridades de procuración de justicia el protocolo de Estambul, desvirtuándolo de su función original. Esto debido a que quienes aplican esta herramienta en Chiapas lo aplican con personal que no es independiente, como debería de ser, sino por personas de la misma Procuraduría General de Justicia del Estado, entidad de donde provienen los mismos perpetradores. Se cuenta con información que el modo de aplicación de este protocolo por parte de funcionarios del Estado es incluso traumatizante y usado como medio de prueba en contra de la víctima, confirmando una contratendencia de lo que busca prevenir el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, que recomienda se fortalezca la aplicación del protocolo de Estambul mediante la garantía de investigaciones independientes, prontas y exhaustivas. Como consecuencia de estos hechos de tortura, las personas sobrevivientes son afectadas no solamente en su persona, sino en su entorno más próximo, como lo es su pareja, su familia, su trabajo, sus estudios, su comunidad y en la mayor parte de los casos, su proyecto de vida. La tortura se vuelve una forma de control social. Sin embargo, a pesar de los temores fundados a la represión que ejercen las fuerzas del Estado, los sobrevivientes de tortura son cada vez más conscientes de la importancia de la denuncia para la erradicación de este delito de lesa humanidad. La tortura como método recurrente revela un sistema de justicia corrupto y distante a la garantía de protección y seguridad jurídica. Aunque los gobiernos federal y del estado de Chiapas realizan y publicitan reformas legislativas, políticas públicas y ratifican su compromiso en instancias internacionales para erradicar la tortura, la realidad rebasa los límites que pretenden ocultar este padecimiento de la sociedad que es tolerado, permitido y ejercido desde el propio sistema de administración de justicia, donde las violaciones a los derechos humanos son la norma. Es por tanto necesario un cambio estructural del sistema jurídico mexicano y erradicar sus malas prácticas que sostienen un sistema que posibilita la corrupción de los funcionarios públicos. Es por ello necesario que la sociedad civil nos involucremos en redes de solidaridad y defensa para denunciar las situaciones de injusticia social, crear contrapoderes al sistema judicial que ha llenado y sigue llenando las cárceles de personas presas que injustamente cumplen condenas impuestas, mismas que no tienen posibilidad de defensa ante este sistema inquisidor, quienes cargan con el peso del terror del gobierno, potenciado hoy por la cruel guerra del presidente Felipe Calderón y la utilización arbitraria y cínica del sistema de justicia por parte del gobernador Juan José Sabines Guerrero a favor de sus intereses de poder. Finalmente, recordamos que la Organización de las Naciones Unidas estableció que el 26 de junio de cada año se conmemora el Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura, con el compromiso de reafirmar que no existe ninguna justificación para la práctica de la tortura ni de los tratos crueles, inhumanos y o degradantes. Este Centro de Derechos Humanos y distintos actores en el país constatamos que a pesar de los compromisos internacionales que México ha adquirido ante la comunidad internacional y de la normatividad vigente en lo local y lo nacional, la práctica de la tortura es un mecanismo privilegiado y repugnante de investigación policial y control utilizado aún por agentes estatales. Este es el tercer momento y nuevamente agradezco a todos y a todas quienes han valientemente compartido su testimonio. Inclusive hay casos que no hemos documentado a profundidad, como el caso de Itzel, la joven que recientemente fue asesinada en San Cristóbal, que también fue torturada, y muchas otras historias que permanecen aún en silencio. Muchas gracias.